Glosario de palabras del libro Palabra angustia, es la brecha entre el ahora y el después. Es la excitación que llevamos en nosotros, y que se estanca si estamos inseguros del rol que tenemos que representar. Si no sabemos si nuestra conducta será aprobada o rechazada, sentimos que nuestra excitación no puede desembocar en actividad. Somos presas del pánico de escena. Permanecer en el aquí y ahora es evitar la angustia, ya que la excitación fluye hacia la actividad. Palabra aquí y ahora, el ahora es aquello de lo que me doy cuenta, es el presente y aún nuestros recuerdos o nuestras expectaciones los estamos haciendo ahora. Ahora abarca todo lo que existe, el pasado ya no es, el futuro aún no es, ahora incluye el estar aquí, el vivenciar, el compromiso, los fenómenos, el awareness. Palabra atención, y atención a la atención, atender es un modo de responsabilizarse, de hacerse cargo. Atendemos nuestra persona. Atendemos lo que nos rodea. Atendemos lo que ocurre entre nuestra persona y lo que nos rodea. Atender es un estilo de vida. Estar alerta es una manera de sentir la vida, de discriminar y de darse cuenta. Castaneida habla de la atención como una de las 4 armas imprescindibles en el camino del guerrero. El camino de los hombres de conocimiento, los Cristos y los Budas que marcaron derroteros a la humanidad. De ahí que Huxley, en La isla, haga decir entre otras cosas a sus mirlos, atención a la atención. Esto significa atención al estilo de vida que elegiste, atención a tu compromiso de hacerte responsable. Palabra autosoporte, aunque el término es lo suficientemente claro para no dejar dudas en el ánimo de nadie, siguiendo a Peirce, hablamos de autosoporte para referirnos a la capacidad que tiene el individuo de hacerse cargo de sí mismo, satisfacer sus propias necesidades, darse cuenta de la figura urgente en su aquí y ahora, y ser capaz de cerrar sus propias gasitouts incompletas. Solemos hacer referencia al uso que de sus piernas, soporte del organismo, puede hacer el individuo que quiere y puede bastarse a sí mismo. En contraposición a esto estaría el sujeto que busca apoyo en el ambiente. Ver soporte ambiental. Palabras bloqueos de la energía, el introyector se traga a su ambiente enterito sin digerir. El proyector aliena de sí lo que no le gusta, lo pone en los otros, y luego lo critica y lo rechaza. El retroflector, impotente para expresar su ira al medio, la vuelve contra sí mismo. Suele ser un enfermo psicosomático. El deflector, achatador de emociones, usa la broma, el chiste, la risa, o el chisme para trivializar el momento. Evita el compromiso afectivo. El fracaso lo caracteriza. El confluente está siempre de acuerdo con lo que los demás determinan y aún se engancha con las emociones de los otros. Incapaz de marchar por su propio camino, utiliza el de los demás. Palabra carácter, igual a conducta rígida, previsible. Hombre de carácter es aquel que dispone de un muy escaso repertorio de conductas posibles para estímulos diferentes, por lo cual cualquiera puede saber lo que va a hacer o decir. Capas de la neurosis, visión de Peirce respecto de la estratificación de las conductas del neurótico, ir atravesándolas de afuera hacia adentro, hasta llegar a aquellas más verdaderas que se expresan con un estallido emocional. Palabra como, propiciamos su empleo, al igual que el de la palabra que, porque facilita una mejor relación entre la gente. Recaba verdadera información. Palabra concentración, es la atención limitada en extensión y aumentada en intensidad. Concentrarse es poner la casi totalidad de la vida en un área pequeña del propio ser o del mundo exterior. Es posible hasta casi llegar a la suspensión de los fenómenos vitales para ser solo olfato. También es posible anular casi toda sensación o sentimiento para ser puro pensamiento, tras la más abstracta de las ecuaciones. Toda vez que me concentro plenamente en lo que es mi tarea de este momento, sea para beber café, amar o dictar una clase, siento plenamente mi vida fluyendo en el aquí y ahora. Palabra confusión, la vida es una sucesión de gasitouts que se abren y cierran, en un orden prioritario de necesidades. Tan pronto satisfago una de ellas,
para que la figura que la representa pase a integrar el fondo del que surge la nueva figura. Cuando se pierde la capacidad de percibir las figuras en sucesión, y la percepción es la de que en escena han surgido dos o más figuras, simultáneamente, el sujeto se halla en confusión. Lo que ocurre en realidad, es que a una necesidad surgida en el aquí y ahora del sujeto, se superpone la imagen de una figura perteneciente a una gasitout incompleta que viene del allá y entonces. El sujeto se siente paralizado, no sabe elegir, y el término confusión es enunciado por él para describir su impotencia. Palabra contacto, es la relación entre individuo y mundo. El límite que los separa es lineal, si la relación es armónica y se mantiene en el aquí y ahora, a medida que van cumpliéndose los procesos de la homeostasis. Si el individuo está preso del ayer o pendiente del futuro, entre él y el mundo la línea se convierte en un espacio. Esta zona intermedia preñada de fantasías, pensamientos, acciones, figuras se interpone entre nosotros y nuestra realidad interna y externa. Un modo de vaciar. Esta zona lo llevamos a cabo en un juego constante en nuestros laboratorios, el de las agresiones y echadas. Palabra continuo de conciencia, estarlo de alerta sensorial, congruente con el propio percibir y sentir. Conciencia constante del mundo, cambiante de I5S sensaciones y sentimientos. Palabra culpa, es el disfraz elegante del resentimiento. Darse cuenta, el awareness, es siempre una experiencia subjetiva que incluye algo más que una comprensión intelectual acerca de algo interior. Es total, organísmico, compromete toda respuesta que podamos dar en todas las áreas de nuestras conductas posibles. Es darse cuenta de sí mismo, darse cuenta del mundo y darse cuenta de lo que está en el medio, zona intermedia de la fantasía. El proceso de darse cuenta es siempre cabal, diferente del insight en cuanto incluye no solo conductas psíquicas sino también físicas. Vincula el interior de un organismo con su capacidad de entender y resolver en el ambiente. Tengo sed, mi modo de darme cuenta de que preciso agua. Huyo de un incendio, mi modo de darme cuenta de que reconozco el peligro. Siento deseos de tomarte entre mis brazos, mi modo de darme cuenta de tu pedido de ayuda y mis ganas de dártela. Palabra encuentro, decimos que hay encuentro entre dos o más personas, entre una persona y el medio que la rodea, entre partes de una persona, si del contacto surge una modificación, el cambio de la estructura de aquellos que contactan. Encuentro es algo más que una circunstancia fortuita. No hay manera de provocarlo. Se da o no se da y esto es irremediable. Si puedo, eso sí, abrir las compuertas a dichas posibilidades, vaciando la zona intermedia, aquella de la fantasía, los juicios y los prejuicios y permanecer alerta y abierto. Palabra experiencia, dice el diccionario, conjunto de conocimientos que se adquiere con la práctica. Nosotros usamos esta palabra para definir aquellos conocimientos que adquirimos sobre nosotros mismos, a través de la participación voluntaria de nuestra persona en forma cabal. No solo interviene nuestro pensamiento sino también nuestros sentidos, emociones y sensaciones. Experiencia, como concepto, está contenido en el encuadre temporo-espacial del aquí y ahora. Palabra experimentar, dice el diccionario, probar y examinar prácticamente una cosa. En ciencias, hacer operaciones destinadas a demostrar, comprobar y descubrir determinados fenómenos. Se trata de evitar la huida de las situaciones penosas. Quien se atreve a permanecer en ellas, emerge fortalecido y más dispuesto a continuar con la investigación. Palabra figura fondo, de la psicología de la percepción tomó Peirce el concepto de figura fondo, que alude al hecho de que cuando nuestra atención se centra sobre algo, todo lo demás retrocede, constituyéndose en fondo. Figura, para la terapia gestáltica, es la necesidad, la percepción de una carencia, la imagen de lo que se precisa para satisfacerla y la acción para lograrlo. Satisfecha la carencia, la gasitout se cierra y la figura retrocede al fondo,
del cual emerge una nueva figura. Esta alternancia figura-fondo es la vida misma. Palabra Gestalt es una palabra alemana que significa totalidad, configuración y alude a los planos ya descritos en figura-fondo. Está vinculada al concepto de homeostasis, por el cual la vida es un equilibrio inestable permanentemente recreándose a sí mismo. Gestalt es, pues, la totalidad del proceso que incluye las acciones, emociones y pensamientos que se escalonan desde la aparición de una necesidad hasta su satisfacción. Palabra homeostasis. El proceso homeostático es aquel mediante el cual el organismo mantiene su equilibrio y por lo tanto su salud, en medio de condiciones que varían. Es el que garantiza al organismo la satisfacción de sus necesidades. Para lograr esto, para crear, para completar Gestalts, o para pasar a otro asunto, el individuo tiene que ser capaz de sentir lo que necesita y debe saber cómo manejarse a sí mismo y a su ambiente. Hoyos de la personalidad, son los huecos dejados por las proyecciones. Palabra imaginario, lo que no tiene existencia fuera de mí, y por lo tanto es una criatura mía. Palabra impasse, el impasse es la seguridad última ante el miedo a la muerte. Cuando en el transcurso de un trabajo, vemos que el paciente se va acercando a su punto fóbico, se suele volver reiterativo, cae en círculos viciosos y se niega a seguir. Del impasse no se ir reiterando caminos, solo hay un modo de terminar con él, y este es abordando un camino nuevo tal como el del laberinto de los juegos infantiles. Ver capas de la neurosis. Palabra integración, es aceptar como propia una proyección. Es aceptar salimos de uno solo de los polos del par de opuestos. Es recuperar un aspecto nuestro alienado, proyectado y desvitalizado. Es atrevernos a llegar al fondo mismo de una sensación o sentimiento. Es responsabilizarnos de lo que sentimos, pensamos, decimos o hacemos. Integrarse es volverse crecientemente más y más uno mismo. Los budistas llaman a esto la bendita experiencia del no-dos. Palabra interrupción, casi podríamos decir que interrupción y neurosis son sinónimos. La neurosis se caracteriza por la interrupción del flujo de la energía en cualquier punto, desde la percepción del desequilibrio homeostático hasta la acción para restablecer ese equilibrio. Palabra laboratorio, el objetivo es el experienciar, esto es, vivir sensiblemente el aquí y ahora. Su meta es el contacto verdadero de cada uno consigo mismo y con los demás. Palabra necesidad, impulso irresistible en cuya virtud obran las causas precisas, e infaliblemente, en determinado sentido. Aquello a que es imposible sustraerse, faltar o resistirse. Falta o carencia de las cosas indispensables para subsistir. Riesgo o peligro que exige pronto auxilio. Tal la definición que da el diccionario enciclopédico Ramón Sopeña, a la cual no consideramos necesario agregar nada. Palabra nutriente, todo aquello con lo cual es posible mantener un buen intercambio que facilita el vivir, que es utilizable como recargador de energía, que da fuerza, bienestar, alegría. Nutriente puede ser una persona con la que se da un encuentro enriquecedor, una situación, un trabajo, un alimento. El nutriente y el nutrido, a menudo, intercambian entre sí estos roles, vos me das, yo te doy. El hombre y la naturaleza, de la que se nutre, y a la que favorece en su desarrollo, un trabajo que me apasiona y del cual vivo. Soy mi propio nutriente si tengo claro que no vivo al servicio de mis caprichos y que soy responsable de mi bienestar y felicidad y puedo compartir esto con los otros y sentirme feliz. Soy mi propio nutriente si puedo usar mi pensamiento para construir y construirme, y no para llevar la larga cuenta inútil de mis padecimientos reales o ficticios. Soy mi propio nutriente si tengo claro que puedo usar mi fantasía para viajar cuando quiero y no sentirme arrastrado por ella. En definitiva, soy mi propio nutriente, tanto más nutritivo, cuanto que esta nutrición me enriquece a mí mismo como individuo y al ambiente del que formo parte. Palabra obvio, es aquello que puede ser captado por los sentidos y por la prolongación de estos,
las ciencias. Palabra opresor y oprimido, son los personajes del drama de las exigencias. Tienes que, dice el opresor. Y abunda en discursos, palabras, razonamientos, castigos. No puedo, se excusa el oprimido y llora, se queja, argumenta, se niega. El opresor es fuerte, inteligente, lleno de verdades y buenas intenciones. El oprimido es débil, astuto y malintencionado. A veces gana uno, a veces el otro. Las batallas se suceden, con resultados dispares. La guerra acaba solo con el fin de la vida. No obstante, el conflicto no acaba nunca, porque luchan por la vida. Las modalidades de ambos contendores, a veces se estereotipan, dando origen a una conducta rígida y poco flexible, que curiosamente adjudicamos a personas de carácter, ver. La posibilidad de ubicarnos en el centro mismo de esta batalla, nos permite visualizar ambos polos de nuestro conflicto existencial, reconciliar el sí y el no, vivir en total aceptación. No obstante, el conflicto no acaba nunca, porque luchan por la vida. Las modalidades de ambos contendores, a veces se estereotipan, dando origen a una conducta rígida y poco flexible, que curiosamente adjudicamos a personas de carácter, ver. La posibilidad de ubicarnos en el centro mismo de esta batalla nos permite visualizar ambos polos de nuestro conflicto existencial, reconciliar el sí y el no, vivir en total aceptación. Palabra pánico de escena, se refiere a la agitación, palpitaciones, sudoración y otras molestias que suelen aquejar a personas que, por diferentes razones, deban exhibirse, discursos, exámenes. Nuestros pacientes lo experimentan al tirarse al ruedo. Es el sentimiento que discurre por la brecha entre el ahora y el después. Es la angustia que urge cuando llega el momento de actuar el rol. Palabra porque, es una acusación solapada, que disfraza una crítica o un juicio. Palabra responsabilidad, o sea habilidad o capacidad de dar respuesta, de hacerse cargo. Esto se aplica a aquellas cualidades, afectos o emociones que tienen que ver con el no de cada par de opuestos. Responsabilizarse de un afecto, de una emoción no significa un mea culpa sino tan solo un darse cuenta de la propia existencia. Yo no soy responsable de lo que siento, ya que es algo que surge en mí. Sí soy responsable de darme cuenta de lo que siento y sobre todo de lo que hago con lo que siento. Palabra salud, consideramos que el hombre está sano, sí, habiéndose desembarazado de sus fantasmas del pasado, necesidades que no puede satisfacer por sí mismo, miedos irracionales, odios históricos, frustraciones, puede vivir totalmente alerta aquí y ahora. Está sano si es libre para sentir, sin rechazar sus sentimientos, si es responsable de ellos y de sus acciones, y si no especula con el futuro para controlarlo a través de la ansiedad o la expectativa gozosa. Palabra soporte ambiental, es el sucedáneo del autosoporte. Suele conseguirse mediante artimañas, soy un pobre inválido, vos que sos tan genial, yo que te necesito tanto, repétime que no entiendo, te lo digo para tu bien, y otros. Las técnicas de manipulación varían desde las más claras y directas a las más sutiles. En todos los casos se trata de conductas arcaicas, con las que el niño intentaba manejar a sus padres para conseguir objetos materiales, cuidados, atención, afecto o seguridad. Palabra tóxico, reservamos este término, en Gassitoult, para aquellas sustancias, situaciones, personas, lugares, climas, trabajos, conductas, pensamientos, que actúan como un medio, ambiente, en el cual el organismo persona no puede desarrollarse. Dificultan el libre fluir de la energía al servicio de la vida.